Bueno, buenos días. Sonido. Hola, sí, ya, ahora sí. Buenos días, hermanos. Gracias por la oración. Y bueno, hoy terminamos el libro de Romanos. Sí, vamos a terminar, digamos, la partecita que queda del capítulo 15 y del capítulo 16. Oremos de nuevo, perdón. No es que esa oración no valga, sino que uno siempre, cuando uno ora, uno grita otra vez. Sí, oremos. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra y ruego que en tu misericordia y en tu gracia, Señor, con tu Espíritu Santo guíes esta predicación, guíes mis palabras, que sean agradables delante de ti y sean propicias para la iglesia y que tu Espíritu también nos ayude a atesorarlas a los oyentes en nuestros corazones, Señor. En el nombre de tu Hijo, amén. Bien, yo hace un mes más o menos comencé un trabajo nuevo y ayer estaba hablando yo soy profesor, estoy de inglés, los que no saben, con otro profe, un joven, y eso que uno se pone a hablar y no sé si a usted le ha pasado, usted habla con un extraño, una persona que no conoce muy bien y después se dan cuenta que conocen a alguien más, ¿sí? Usted conoce a tal persona, yo también, ¿sí? Y los dos conocemos a un hermano de otra iglesia, y pues fue chévere hablar con él. Entonces este hermano, pues digamos, guardo su nombre para que la gloria sea para Dios. Este hermano se conoció con el profe en la universidad, ¿sí? Y este hermano le evangelizó, y este hermano le discipuló, y es un joven cristiano, que es, a veces cuando uno ve los nuevos creyentes, yo creo que ellos también animan a la iglesia, porque ellos arrancan con ese ánimo, ¿no? De servir, de conocer al Señor. Y no es que uno no tenga ese ánimo, sino que ya uno se le vuelve como más normal, ¿sí? Sí, lamentablemente. Entonces, como que esa pasión, ¿sí? Del nuevo creyente a veces es chévere verla, ¿sí? Nos anima bastante. Entonces vi este joven que me hablaba de cómo se convirtió por medio de este hermano que conocemos, también se congrega en Aposento Alto, y está súper animado en cuanto al evangelismo, discipulado a otros varones jóvenes, y fue chévere hablar con él y me dio como ese, sí, a veces, como les decía, a veces siento todo ya muy normal y todo eso, entonces se pierde como esa pasión por hacer lo que debemos hacer, ¿no? De servir al Señor. Pero me alegró bastante, ¿sí? Me alegra bastante cómo el Señor usa a este otro hermano. Uh-huh. Y no es por desear el mal, pero a veces cuando una persona sirve al Señor, como que es tan efectiva para la obra del Señor, yo oro por esa persona, porque Dios hace la obra, Dios lo protege, pero también sabemos que es un blanco para el demonio, ¿sí? Entonces me causó bastante gozo ayer haber hablado con este hermano también, ¿sí? De lo que otras personas hacen, de lo que la iglesia, cuando hablo de la iglesia, no es solo aquí la iglesia en general está haciendo todavía, ¿no? Se mueve en el codito también, sí, todas esas cosas, pues causan bastante gozo, sí. Y Pablo también se gozaba en la obra que él hacía, ¿no? Las iglesias que él visitaba, y aquí vamos a empezar a mirar cómo, cuando uno habla de los viajes misioneros de Pablo, uno se imagina de pronto a Pablo, a veces solo, de pronto a un Timoteo con él, y uno que otro hermano, sí, pero uno se imagina, lo que hacía Pablo, pero no era Pablo, era la iglesia, ¿sí? En este caso de los gentiles, y aquí inclusive vamos a ver nombres, ¿sí? Y personas que eran parte del ministerio, ¿sí? Que ayudaban al mismo Pablo. Uh-huh. Entonces la iglesia era un trabajo entre muchas personas, entre la misma iglesia, ¿sí? Es decir, todos los que hacemos parte de la iglesia debemos trabajar en la iglesia, ¿sí? Bastante importante. Y eso me hacía pensar, y digamos que tiene que ver, ese era como el título o el tema de la predicación. Tenemos una sana doctrina, pero eso no quiere decir no quiero decir que no tampoco, pero la pregunta es, ¿tenemos una sana doctrina pero somos una iglesia
sana, somos una iglesia saludable, somos una iglesia activa, porque cuando uno está enfermo uno no puede hacer lo que uno hace cuando no está enfermo. Entonces somos una iglesia que es sana, que es activa, que se está moviendo. Tal vez no estamos durmiendo en algunas cosas, ¿sí? No estoy diciendo que no seamos sanos, sino que en estos versículos vamos a poder ver en los romanos, en los otros hermanos, como esos, así como cuando uno se enferma uno tiene síntomas de estar enfermo, cuando uno está sano uno tiene síntomas de estar sano, ¿sí? De que miremos esos síntomas como iglesia. Entonces, bueno, y como les decía, igual la iglesia sigue, la iglesia es del Señor, y chévere ver cómo los demás hermanos trabajan en diferentes ministerios, eso nos anima, si no estamos involucrados en algunos de ellos, eso nos anima bastante. Entonces miremos mis hermanos en Romanos 15, versículos 22 en adelante. Bien, entonces miremos acá, cosas de una iglesia sana. Entonces aquí empieza Pablo, dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, bueno, aquí habla a los hermanos en Roma, pero también habla de otro lugar, ¿no? El 24, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Aquí como que dijo muchas cosas Pablo, pero dos cosas importantes. Pablo se gozaba de la comunión con los hermanos. Y la obra de Pablo no era solamente en Roma, era inclusive en España, que no sé, eso era, ¿sí? Imagínense lo lejos que era, ¿no? Igual, la iglesia no somos solo nosotros, también nos gozamos de lo que hacen los demás. Pero aquí dice, Pablo le decía: ay, qué chévere poder, cuando pase y a pasar algún tiempo con ustedes, mis hermanos, ¿sí? También nos debemos gozar de estar cantando juntos, de estar aprendiendo de la palabra juntos, de salir y hablar carreta un poquito, de pronto de hacer otras cosas juntos, ¿sí? Las mujeres, los hombres, las familias, ¿sí? Todo eso es importante, la comunión. Sí, dos cosas importantes, la comunión. La primera, la comunión. La segunda es interesante porque Pablo habla de las ofrendas, ¿sí? Una característica de la iglesia, la comunión. Segunda, las ofrendas, ¿sí? Las ofrendas son importantes en la iglesia, ¿sí? Entonces, los siguientes versículos del 25 en adelante dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que está en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Entonces tenemos aquí Macedonia y Acaya, dos iglesias que ofrendaron a los pobres en Jerusalén. ¿Sí? Interesante cómo los no judíos, antes la iglesia era los judíos nada más, aquí los gentiles también, digamos que ofrendaban a las iglesias judías en necesidad. Y aquí Pablo dice algo interesante: estaban en deuda, ¿sí? Ustedes están en deuda con ellos, espiritualmente hablando, ¿sí? ¿Por qué es tan importante ofrendar? ¿Por qué es tan importante sentir que estamos en deuda? ¿Será que le puedo pagar a Dios algo? ¿Será que cuando ofrendo yo le devuelvo al Señor y el Señor dice: ay, gracias, lo necesitaba, ¿sí? Ay, me va a servir para tal cosa? No, sí, el Señor es dueño de todas las cosas. Pero ¿por qué ofrendar? ¿Por qué la insistencia en ayudar inclusive a otras iglesias, en ayudar a otros hermanos? Entonces, si la iglesia no está ofrendando, quiere decir que ahí ya está el síntoma de que no está sana, ¿sí? La iglesia no está ofrendando, no está sana, ¿sí? Es que aquí no hablamos mucho de ofrenda porque no nos queremos parecer, bueno, nadie dice eso acá, pero a veces como que nos da pena pedir plata, porque es que, ¿qué tal sonemos como los
no sé, esas iglesias donde es un negocio, ¿sí? Dicen ser cristianos, pero eso es un negocio. ¿Cómo se sabe que es un negocio? Fácil. Tengo que escoger muy bien mis palabras en cuanto a lo que voy a decir. Si alguien, ¿sí? Digamos, yo sea un obrero de tiempo completo, el dinero que yo recibo de la ofrenda de acá, digamos, hablando aquí de Orquídeas, ¿sí? Me pone, o sea, entonces yo resulto llegando aquí en helicóptero, ahí hay algo malo, hay algo raro. Sí, yo el pastor, sí, el apóstol, llegó aquí en helicóptero. Yo tenía un amigo que él trabajaba, bueno, no recuerdo qué hacía, pero él tenía que coordinar algo de la venta de un helicóptero al pastor de Avivamiento. Y él llegaba en helicóptero a su iglesia, ¿sí? Y allá va gente, entonces uno dice, bueno, de pronto en Avivamiento todos llegan en helicóptero, ¿sí? No creo, ¿cierto? Allá va gente humilde, ¿sí? De pronto irá gente con más plata, pero gente humilde. Y entonces uno dice, no, ahí no cuadra, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo un pastor que se enriquece, ¿sí? Obviamente lo explico porque eso no, debemos tener cuidado de eso. Pero por otra parte, si podemos, yo creo que inclusive no nos preocupemos por eso. A veces yo creo que con lo que, no quiero criticar tanto, pero con lo que ofrendamos, no sé si alcance para un mínimo para un obrero de tiempo completo. Entonces ya nos vamos al otro extremo. Sí, las finanzas sí son importantes. Sí, yo creo que aquí, si alguien, tiene más que otro es por su trabajo, pero no, o sea, por su trabajo fuera de la iglesia. Eso ya es otra cosa, ¿sí? Nadie me va a juzgar por lo que sé. Pero por eso digo, y son hermanos que inclusive hablábamos de las finanzas con los varones, un creyente que el Señor le provee es bendición para otros creyentes inclusive, ¿no? Entonces las finanzas son importantes y que demos, somos deudores. Quiero que miremos en 1 Timoteo 5, 17 al 18, son versículos que tal vez conocemos, ¿sí? Acerca de dar. Y Pablo aquí no decía, gracias a los de Macedonia de Acaya por sus ofrendas. No, chévere que ofrenden, deben ofrendar, ¿sí? Decía aquí Pablo. Entonces aquí en 1 Timoteo, porque los puse a buscarlos, pues yo no los estaba buscando. Perdón. 5, 17 y 18. Algunos versículos acerca de las ofrendas. 5, 17 y 18. A los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Se le puede pagar a una persona que trabaje para la obra del Señor? Sí se le puede pagar. Puse un ejemplo exagerado, que eso no puede pasar acá. Perdón, ya. Mayormente los que trabajan y predican en enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces aquí ya estamos al otro extremo, ¿no? De pronto, si quisiéramos enviar aquí a un hermano por allá al Amazonas o a algún lado, lamentablemente no tendríamos para hacerlos. Gracias a Dios sí tenemos para ayudar a algunos hermanos que se dedican a la obra, pero de pronto también, bueno, los medios que tenemos, ¿no? También tenemos que ser realistas, pero si no estamos ofrendando, en la medida que debemos hacerlo, pues queda la conciencia de cada uno. Podemos mejorar, ¿sí? Yo puedo mejorar en mis ofrendas, ¿sí? Volteo un poquito. Yo puedo mejorar, yo lo sé, yo puedo dar más, ¿sí? Entonces eso queda a la conciencia de cada uno. Una iglesia sana ofrenda, ¿sí? Segunda de Corintios 9, 6 al 8. Perdón. Ok, aquí nos dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Pero yo empecé a leer desde el 6. Pero esto os digo, el que siembra escasamente,
también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Uy, esos versículos los usan por allá, ¿no? Pero eso es verdad, ¿sí? Debemos ofrendar y el Señor nos puede bendecir por ser generosos. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí lo que leíamos, ¿no? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y bueno, también y finalmente en Malaquías 3, para hablar como que de esta parte de las ofrendas, eso lo veíamos también en el estudio de los varones. Malaquías 3, 9 al 11. Aquí era hacia los judíos, ¿no? Perdón, del 10. Bueno, sí, el 9. Uy, el 9 es fuerte, de hecho. Lo iba a dejar ahí como para no dar tan duro, pero dice, malditos sois, con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Cuando una iglesia no ofrenda. Trae todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición sobreabundante. Y no es solo ofrendamos para que el Señor me bendiga, sino nosotros ofrendamos porque es un mandato del Señor, y al no ofrendar estaríamos desobedeciendo ese mandato, y aquí lo pone bastante fuerte. Esta mañana don Eduardo nos decía a los varones, si alguien quiere ver como lo que se hace con las ofrendas, eso es transparente, eso se puede ver, ¿cierto? Y aquí no es, como decía, para que nadie se enriquezca, pero sí para ayudar, para sostener el local, y si pudiéramos ayudar mejor, pues ofrendemos más, ¿sí? Para poder ayudar un poquito más en cuanto a las ofrendas. Entonces, esto nos habla aquí, bueno, entonces en el versículo 20, volvamos a Romanos. Tengan ahí a Romanos en el dedito, ¿no? Que no les pase como a mí. Entonces tengamos ahí a Romanos 15, mientras vamos a otros versículos, ténganlo ahí siempre. Romanos 15, aquí en el versículo 28 y 29, entonces aquí nos decía 28, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros, esta ofrenda, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia ¿Por qué podemos ofrendar? ¿Por qué podemos dar? No solo dinero, sino servicio. ¿Por qué? Y aquí nos va a decir por qué. Entonces le decía Pablo aquí a la iglesia, llegaré con abundancia del evangelio de Cristo. ¿Sí? Mis hermanos, suena medio raro lo que va a decir, pero nosotros somos élite. ¿Cómo así? ¿Elitistas? No, somos élite. Es decir, cuando el Señor para servir, ¿no? Y para ayudar a los demás. Cuando el Señor nos restaura, Él nos hace parte de su pueblo. O sea, por Él somos especiales, no por nosotros, a eso me refiero. ¿Sí? Y cuando somos parte de su pueblo, cuando somos salvos, cuando somos sus hijos, somos bendecidos en el Señor. ¿Sí? ¿Por qué no dar? ¿Por qué no entregar? ¿Por qué no servir? ¿Por qué no dar lo que más podamos? ¿Sí? Si ya somos más que dichosos, si nuestra riqueza ni siquiera está en este mundo, sino es eterna en el cielo, ¿sí? Nadie nos la va a quitar, ¿sí? Porque a veces nos aferramos tanto a las cosas de este mundo. Inclusive con nuestro tiempo a veces nos aferramos mucho, es mi tiempo. Con nuestro dinero nos podemos aferrar, pero recuerden que tenemos para dar. No damos, bueno, el Señor sí nos invita terrenalmente hablando o materialmente hablando, dar de manera sacrificial, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque es que sí tenemos en Cristo mucho para bendecir a los demás y para dar. 30, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudáis orando a mí por Dios. Entonces la comunión, las ofrendas y tercero, la oración en la iglesia.
¿sí? Orar por las necesidades de los demás. Bueno, tal vez yo no puedo ayudar, pero estoy orando por las necesidades de los demás. Oro, no solo por mis necesidades, sino por las necesidades de los demás. Y bueno, y además, ¿qué tal es mi vida de oración? A veces de pronto ni estoy orando, ¿sí? Entonces una iglesia también debe estar en oración. Y Pablo dice, oren por tal cosa, oren por mí, por este viaje que voy a hacer. Estemos siempre orando. Yo repito aquí el 30, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Algo que mi mamá me enseña bastante es que cuando hay algo, un proyecto, una necesidad, mi mamá siempre me dice, ¿usted sí está orando? ¿Sí? Y mi mamá ora bastante, ¿sí? Y es bueno reconocer esto. O a veces uno lo deja todo, no, sí, yo me tengo que esforzar y aquí vamos a ver al final de los diferentes capítulos dependemos del Señor, ¿sí? Por eso tenemos que estar orando por la obra, por los hermanos. 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Sí, diferentes necesidades que tenemos. Dice, librado de los rebeldes. ¿Será que hay rebeldes hoy en día en contra de la iglesia? Yo creo que hay bastantes. ¿Sí? 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Que yo también pueda tener un tiempo de comunión con ustedes, pueda estar con ustedes. Y el Dios de paz sea con vosotros. Amén. Pero siempre, sobre todo, con el Señor. Sí, si nos esforzamos, listo, me voy a esforzar en mis fuerzas, ¿sí? En servir, en ofrendar, en orar, esas tres cosas que tenemos, pero no tengo una comunión con Dios, no estoy dependiendo de Dios, pues no estoy haciendo tampoco nada, ¿sí? Porque la iglesia no es de lo que yo me esfuerce, de lo que Alfonsito se esfuerce, de lo que Fabio se esfuerce, sino del Señor que la sostiene. Y aquí vemos estas tres cosas de una iglesia sana, una iglesia que ora, una iglesia que ofrenda, una iglesia que tiene comunión, ¿sí? Y después vamos a ver, de pronto esta parte del capítulo 16 nos habla acerca de varias personas que tal vez ni conocemos, pero pues por lo menos el nombre está ahí. Qué privilegio, ¿no? Wilmer Diógenes, que me ayudó, que me hospedó en su casa, ¿sí? ¿Y por qué se burlan? Bueno, entonces, a esta parte, este versículo 16 le voy a poner, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú? ¿Sí? Aquí está hablando de un poco de nombres, ¿cómo te llamas? ¿Sí? A uno le ponían el nombre porque sonaba bonito. Yo no sé, Wilmer Diógenes, cómo es que sonaba bonito, pero pues sí, uno no, en ese tiempo no había internet, de pronto ya los más chiquitos sí, y ahorita uno puede buscar, voy a ponerle a mi hijo Mateo, entonces, ¿qué significa Mateo? Y no sé qué significa Mateo, pero ay, tan bonito, sí, le voy a poner Mateo, amigo, por un ejemplo, ¿no? O el nombre Samuel, ¿sí? Chévere, en mi tiempo ahí sonó bonito Wilmer Diógenes, pongámosle Wilmer Diógenes, ¿sí? Y de pronto el Señor llega ¿sí? Cuando el Señor llegaba donde Saulo le decía, no, ese nombre no me gusta. Bueno, no sé, no era porque no le gustara. Pero decía, creo que Saulo, me corrigen, era como hijo del trueno. ¿Saulo, Pedro? Sí, bueno, el nombre que tuviera. Y después le dijo, no, yo te voy a poner otro nombre, te voy a poner Pedro. ¿Por qué? Porque significa piedra. Sí, más que si sonaba bonito o no, pues Pedro está bien. Pero sonaba piedra, y eso es lo que tú vas a ser una piedra, ¿sí? O tienes que ser como una piedra, ¿sí? Y cuando yo digo, ¿cómo te llamas? La pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Sí? Si el Señor nos ve y te dice, tú eres paciencia. Pensemos en lo bueno, ¿sí? Porque ahorita cuando hablamos de lo bueno, no, yo soy malo, todo malo, todo mal. No, el Señor nos puede ver y nos va a dar otro nombre, ¿no? Tú eres constancia, fallaste, pero eres constancia. Tú eres servicio, ¿sí? Son nombres que uno quiere tener, ¿no? Y eso es un nombre es un adjetivo en realidad. ¿Sí? El nombre no es que suene bonito, es un adjetivo. Y aquí hay varios nombres de esos en esta lista de nombres de los otros. ¿A qué me refiero? Vamos a leer por encimita, no nos vamos a detener. Entonces aquí en el 16...
en el capítulo 16 de Romanos, vamos a ver esa iglesia sana, ¿sí? Que también está activa y trabajando para el Señor y tiene diferentes, perdón, se me quedó algo en mi maleta. Diferentes nombres, diferentes adjetivos. Entonces, si quieren, bueno, algunos de pronto tienen el celular, si alguien tiene en papel y tiene subraya algunos adjetivos que les voy a decir. Entonces, no me voy a detener, aquí hay muchos casos como de logística y cosas así, no me voy a detener en alguno de ellos, pero vamos a resaltar algunas cosas bastante interesantes de este capítulo 16. Y primero que todo, vean la cantidad de gente involucrada en la obra de Pablo, no era Pablo solo. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa, tal vez sierva, ¿sí? De la iglesia en Cesarea. Entonces yo subrayaría ahí diaconisa, sierva. Que la recibéis en el Señor como es digno de los santos. Entonces ella no se llamaba solo Febe, se llamaba santa, se llamaba diaconisa. Y que le ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Qué es Febe? ¿Cuál es el nombre de Febe? Una persona que ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saluda a Priscila y Aquila, otro nombre, ¿sí? ¿Ellos cómo se llamaban? Mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida. ¿Cómo los llamamos? Valientes. Aquí no nos dice el por qué, pero su vida estuvo en peligro por causa del evangelio. Y Pablo les llama valientes. ¿Cómo se llamaban? Valientes. Los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluda también a la iglesia de su casa, hospedadores. Saluda a Epeneto. ¿Qué era Epeneto? Amado mío. Bueno, aquí a Pablo muchos les dicen amados. Ustedes son amados, mis hermanos. Nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Eres fruto del Señor. Saluda a María, la cual ha trabajado mucho. Entonces, ¿quién era María? Que ha trabajado mucho entre vosotros. Saluda a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Ese está chévere también. Los cuales son muy estimados, los llamaba. Esos eran sus nombres, recuerden. Entre los apóstoles que también fueron antes de mí en Cristo, inclusive fueron salvos antes de Pablo. Saluda a Amplias, amado en el Señor. Saluda a Urbano, tampoco sonaba muy chévere, pero nuestros colaboradores. ¿Cuál era su nombre? Colaborador en Cristo. Y otra vez está aquí Estaquis, amado. Saluda a Peles, aprobado en Cristo. ¿Sí? ¿Somos aprobados en Cristo? Saluda a los de las casas de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifea y a Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludar a Rufo, escogido en el Señor, escogidos. Miren, ahí está otro nombre. Y a su madre y mía. Saludar a Síncrito y Flegonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes, ahí para que escojan para el hijo que tengan, y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, está medio chévere, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos, se llamaban santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con beso santo, con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias en Cristo. Y aquí vemos un ejemplo de una iglesia sana, con nombres sanos. Entonces, ¿qué necesitamos en la iglesia? Diáconos, siervos, santos necesitamos en la iglesia, que ayuden a muchos necesitamos en la iglesia, que expongan su vida, que sean valientes, que sean amados. Ustedes son amados. Aquí hay frutos también. Que trabajen mucho entre vosotros. Que acompañen al hermano, inclusive en los tiempos difíciles, en las prisiones.
Muy estimados, insiste, amados, insiste, colaboradores, y vuelve y dice, amados, aprobados en Cristo, ¿sí? Que trabajan mucho, escogidos, santos. Hay algunos que ya los tengo, ¿sí? Que no tengo que hacer para tenerlos, ¿sí? Santo delante de Dios, amado delante de Dios, aprobado delante de Dios. Pero los otros también están colaboradores, valientes, esforzados. Esta era una iglesia, digamos que me gusta cómo se despide Pablo, porque muchas veces él tenía que dar instrucciones, tenía que confrontar a las iglesias, pero él decía aquí esa riqueza de esa iglesia de Cristo, ¿no? Y aquí no está hablando de un lugar específico, sino de la iglesia en general. Y no solo, bueno, de aquí en el versículo, en el 11, por ejemplo, aquí hay algo interesante. Saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Bueno, aquí en el estudio este señor Narciso, creo que era un esclavo, ¿sí? También en Cristo no hay diferencia entre, ¿sí? Esclavo, dueño, hombre, mujer. Otro pasaje nos habla de que en Cristo somos iguales y todos servimos de la misma manera. Esto hasta ahora muy bien, ¿sí? Una iglesia sana. Yo creo que esa es como la idea principal de esta mañana. Y finalmente, bueno, aquí hay dos cosas para terminar, bueno, ahorita. Pero Pablo nos va a hacer aquí una advertencia, ¿sí? Todo muy bonito, aquí todos lindos, ¿sí? Chévere verlos, ¿sí? ¿No? Los que nos acompañan por primera vez, chévere verlos, pero hay una advertencia acá, ¿sí? Y es una advertencia seria que yo a veces creo que en las iglesias no los tomamos en serio. A veces hay personas que han cometido pecados terribles, sí son pecados serios, terribles, que han necesitado disciplina, expulsión de las iglesias, y eso, si la Biblia lo dice, hay que hacerlo, ¿sí? No digo que eso esté mal. El problema es que este pecado que voy a hablar, a veces no lo tratamos de la misma manera y hay que hacerlo, ¿sí? Y aquí nos dice, entonces ténganse ahí, si usted ha sido culpable, si usted ha tenido alguna semillita de eso, porque eso está como en nuestra naturaleza. Pilas, porque cualquiera puede caer en este pecado. Entonces, ahí sí, ¿sí? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en quiénes, léanlo ustedes, en los que causan divisiones. Fabio, Jairo, Marcos, más o menos en esos capítulos había mucho de esas cosas que podían causar divisiones. ¿Sí? Jairo ponía un ejemplo que era lo de la corbata, pues algo imaginario. Porque la iglesia sí hemos tenido divisiones por ciertos temas grises. Y acá Pablo dice, os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que pilas con los que no tienen la razón. No, espera. Entonces, si hay un tema gris, el que gana es el que tiene la razón. Puede que yo tenga la razón, pero si yo causo divisiones, y aquí, bueno, y acá, no digo que esté pasando, ha pasado en las iglesias, que Dios nos libre de eso. Ese es el mensaje de Pablo, ¿sí? Que nos libre. Entonces, la iglesia, los líderes, los ancianos, ven a este hermano, a esta hermana, que independientemente del tema está causando divisiones, hay que reprenderlo, y si no, muchas gracias, adiós, fuerte. Sí, tampoco, sí, no. Eso es fuerte. Entonces a veces, y como digo, a veces eso de contender, de opinar demasiado, eso yo tal vez lo he hecho, eso está en nuestra naturaleza, uno a veces tiene eso, pero hay que controlarlo, ¿sí? Entonces pilas, ¿sí? Y es que aquí Pablo lo pone serio, no es mi opinión. Entonces dice, que os fijéis, pilas, miren por ahí. Uy, no, empezamos ahorita a juzgar a todos, no. Si llegara a pasar. En los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apártense de ellos. Toca apartarnos de esas personas. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Tal vez tienen otra motivación, ¿sí? Y con sus suaves palabras
y lisonjas, como que, sí, ay, qué bueno eres tú, sí, empieza a convencer a un poco de gente, pero su objetivo es la división, es de pronto su orgullo, yo sé más que los demás, ¿sí? Engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. O sea, ustedes están bien, están obedeciendo al Señor muy bien. Así que me gozo en vosotros, pero pilas, quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, no seamos ingenuos para que nos engañen, sino para el pecado. Bueno, aquí digamos que es ingenuos para el mal, que es como los niños inocentes, ¿sí? Y el 20, bueno, hasta el 19, entonces la advertencia fuerte de Pablo hacia las divisiones. Y si quieren de pronto un poquito más de esto, miremos Tito 3, del 10 a 11, donde hay un caso y eso lo hacen como más claro también. ¿Qué pasa cuando se causa división? Entonces ya llego aquí a Tito. Yo creo que me queda más rápido leerlo aquí. Tito 3, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, esa palabra es fuerte, deséchalo. Siguiente, sabiendo que el tal se ha pervertido le dice, y peca y está condenado por su propio juicio. Sí, entonces, o sea, Pablo la pone fuerte, él no se pone sí. Y tratemos de negociar. No, si usted está causando división en la iglesia, pues está dañando algo que es del Señor, que es importante, es la obra del Señor, entonces, chao. Sí. Y eso es como la parte, sí, empezamos muy bien, todo muy color de rosa, todo muy lindo, pero está también la advertencia de Pablo, ¿sí? Entonces recordemos, una iglesia que ora, una iglesia que ofrenda, una iglesia que sirve, una iglesia valiente, una iglesia esforzada, es una iglesia sana. Entonces ponemos ahí, ¿qué me falta? Cuando yo ayer hablaba con este hermano, que pues ayer me enteré que era un hermano en la fe, y pensando en el testimonio de nuestro hermano, yo pensaba, me falta discipular, porque es que este era un creyente, ya lleva unos cuantos años, pero un joven animado, ¿sí? Y pues es la obra del Señor, pero pues si el otro hermano no lo hubiera compartido, si el otro hermano no hubiera hecho lo que debía haber hecho, pues no estaría este hombre hablándome como me estaba hablando, y eso me animó a mí también, y honestamente me juzgó también, ¿sí? Mi conciencia me juzgó, no él, mi conciencia me juzgó. ¿Sí? De discipular, de compartir más del evangelio, porque a mí me encanta, me gusta predicar, pero es que aquí es chévere y es fácil, porque ¿sí? Somos creyentes, y los nuevos pues están en este contexto donde predicamos la palabra, es sencillo, ¿sí? Pero en el trabajo es otra cosa, ¿sí? Y eso me animó a ser más valiente y a ser un poquito más activo. Entonces yo veo a este otro hermano, ¿no? De la vida real, ¿sí? Esforzado, involucrado en las cosas del Señor, así como Pablo veía a estos hermanos en el versículo 16, pues que eso nos anime, si en algo estamos flojos, a servir al Señor de esa manera. Y finalmente estábamos cantando, volvamos a Romanos, el centro de todo es Jesús, que no nos olvidemos de eso. Esta es la obra del Señor. Así nos encierren en una pandemia, para mí eso es como algo que yo le doy gloria a Dios, el hecho de que después de tanta cosa otra vez estemos todos reunidos. ¿Sí? Para mí eso me dice, ¿quién sostiene la iglesia? Dios. ¿Sí? Para mí eso es un gran testimonio de la fidelidad del Señor para nosotros como congregación. Y pues, amén, ¿no? Gloria a Dios. Y bueno, entonces así, digamos, se despide también Pablo, y recordando eso en el versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Aquí no sé si de pronto Pablo hablaba de una prueba específica que estaban pasando los hermanos, pero también pues en el futuro el Satanás será derrotado definitivamente.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Vivimos en la gracia, nos sostenemos en la gracia. Y aquí, bueno, saluda a Timoteo, mi colaborador, a Lucio, Jason, Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda a Gallo, hospedador. Bueno, aquí tenemos un nombre chévere, hospedador. Sí, no, hospedador. Y de toda la iglesia os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. Tenemos un tesorero aquí también. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con vosotros, amén. Y al que puede confirmarnos, al que nos sostiene según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Al final podemos hacer obras muy bonitas, pero si no predicamos a Jesucristo no estamos haciendo nada. Según la revelación del misterio que ha mantenido oculto desde los tiempos. ¿Qué misterio está hablando aquí? De la iglesia. ¿Sí? Que la iglesia no era solo los judíos, que la iglesia también somos los que no somos judíos. Que la iglesia se esparce por el mundo, que el Señor Jesús es Dios mismo, es el Salvador, que en Él tenemos las arras, la garantía de nuestra salvación, que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Todo eso, ahorita lo vemos, eso lo conocemos desde la escuela dominical, pero en esta época era un misterio. ¿Sí? Y cuando sus hermanos conocían esto, pues wow, qué ánimo, qué chévere. Pero ha sido manifestado ahora, que por la escritura de los profetas, según el mandamiento, y que ahora ha sido manifestado según los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, que ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ese mandamiento eterno, ¿cuál será? ¿Será que será ir a predicar esto mismo? Al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces el Señor nos sostiene y al Señor debemos darle la gloria. Esto lo de antes ya quedaría en un segundo plano si no cumplimos esto último, ¿no? De llevar el evangelio y de glorificar al Señor. Entonces que esto nos anime, mis hermanos, con estos hermanos que vemos aquí en la palabra. Puede que nuestros nombres, no estén acá, pero que el Señor nos vea y nos diga, siervo. Constante, como empecé, ¿no? Chévere, porque el Señor a veces tenemos esa idea que el Señor, es que es solo lo malo, el beso, no, recuerden que vivimos en la gracia, y yo creo que la gracia del Señor nos va a sorprender mucho más cuando estemos en el cielo, que el Señor nos diga, felicitaciones por tal cosa, y yo, ¿en serio? ¿Sí? Yo ni me di cuenta que había hecho eso. Yo creo que el Señor va a ser generoso con nosotros, y en esa abundancia que tenemos por ser hijos de Dios, esa abundancia espiritual que tenemos, pues nos debe animar a dar en servicio, en ofrendas, en oración por los hermanos. Oremos. Padre, gracias por cómo se despide aquí Pablo de los hermanos en Roma, por esos hermanos valientes, estos hermanos esforzados, que esos hermanos nos inspiren, también por los hermanos de hoy en día, Señor, de aquí de Orquídeas, que en su servicio también nos animan, Señor, cuando hacen cada cosa con amor hacia ti, Señor. A ti sea la gloria por ellos también, Señor. Gracias por los nuevos hermanos que son también el fruto de tu obra, Señor. Te damos la gloria a los que llevan poco tiempo en el Evangelio, Señor, que tú los guardes, que los animes a seguir conociéndote, congregándose con nosotros. Y nos anime, Señor, a esforzarnos, a ser mejores para tu gloria. Y, Señor, gracias porque tú en el mundo, no sé, la gente cree que lo mejor que pueden hacer es vivir para ellos, solo para sus carreras, sus metas egoístas. Y aquí, Señor, tú nos enseñas que debemos vivir para tu obra, para los hermanos también, Señor. Gracias por esta lección de Pablo. Gracias por que está escrita su vida aquí también, Señor. Y rogamos que al final de nuestros días, de cada uno de los que estemos aquí, podamos hablar como Pablo y decir que hemos peleado la buena batalla, que podemos descansar porque nos hemos cansado en el sentido de esforzándonos en la fe. Que nos des esa gracia para vivir de esa manera y esforzarnos, Señor. Para tu gloria, en el nombre de tu Hijo, amén.